Bien, pues ya estamos aquí nuevamente reunidos para empezar el estudio de Shabbat. Y es una pena que no podamos estar juntos todos, ¿no? En una sola casa o en un solo lugar. Es una pena porque al final, pues, bueno, pero al final estamos siendo iglesia, estamos reuniéndonos como nos lo indica las autoridades y estamos cumpliendo con la expectativa de lo que debería ser para las autoridades, de no reunirnos más de 6 en un lugar. Y es increíble y es emocionante para mí la cuestión esta de la comida, que hemos decidido seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? De traer la comida a todos y llevar a cada y poner en tres toppers distintos y que todos comamos de todos, porque es como el estar juntos, ¿no? Es como esta parte de perseverar en todo esto y es muy edificante, la verdad, para todos nosotros el poder seguir como iglesia, sin importar en dónde estemos y qué tan lejos estemos, ¿no? Saludos a Sandrita, que ya está ahí junto con Jean-Pierre, que ya se conectaron. Sandrita en Colombia, muy temprano por allá también, y Jean-Pierre, ¿no? En Perú, y todos los hermanos que se van a estar conectando. Shabbat Shalom, qué bueno que estemos juntos. Y vamos a estudiar nuestra parashá Vayeira, ¿no? Chofi, Chofi. Shh. Están aquí, los niños ya saben que como estamos en casas, pues ya no pueden tener su clase regular y están aquí con nosotros. Ahora le toca a la Chofi estar con nosotros. Y bueno, vamos a ir a nuestra parashá Vayeira. Y esta parashá es una parashá muy bonita, pero es una parashá muy ruda. La verdad está ruda, porque pues habla de temas bastante fuertes, ¿no? Yo quería hacer una introducción de esas mías largas, como siempre, pero la verdad es que no. Creo que ya lo que hemos visto del capítulo 18 lo vimos el año pasado, que vimos 18-19, pero vamos a abarcar el capítulo 19 en este año, aunque estemos repitiendo nuevamente un poco, pero es que hay cosas importantes y cosas buenas ahí que se tienen que explicar. Y hay algo que ha venido como que rondándome desde hace algún tiempo de parte del Señor, estoy seguro, porque es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Esta parte del temor, el temor a Dios. Y creo que es algo que Lot no tenía, no de la manera que debe haber tenido, y eso le acarreó muchísimos problemas. Y el hecho de que nosotros vivamos conforme a ese temor o no, puede ser también el punto de inflexión en nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos directo, es un poco larga, pero vamos a procurar irnos lo más rápido posible. Y vámonos directo a la parashá. Y significa, se le hizo visible. Vayairá significaría, o Vayairá significa como si fuera, hasta cuando le escucho la pronunciación pareciese como si fuera francés, ¿no? Vayairá, ¿no? Se le hizo visible, o se les apareció. Ese es el nombre de nuestra parashá. Y vamos a ir a Bereshit, o a lo mismo que es Génesis 19, y vamos a estar en todo el capítulo, ¿ok? Dice así el 1. Entre tanto, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos y, postrándose su rostro en tierra, dijo: mirad, señores míos, os ruego que os desviéis a casa de vuestro siervo y pernotéis y lavéis vuestros pies. O sea, que se queden a dormir ese día ahí en su casa y que se hacen, ¿no? De madrugada os levantaréis y podréis seguir vuestro camino. Mas ellos contestaron: no, pasaremos la noche en la plaza. Yo no sé si se acuerden del capítulo 18 y el año pasado, que veíamos que estos mismos son los que estuvieron con Abraham, y que le informaron, uno de ellos, que iba a ser padre junto con Sara, ¿no? Cosa que, está bien, no pasa nada, cosa que le parecía algo increíble a Sara, que hasta se rió, ¿no? Y estos mismos son los que estaban ahí junto con Abraham cuando el Señor le hablaba a Abraham, ¿no? Es algo que también yo quería hacer como en la mega introducción que quería poner, algo que quería explicar, pero que se puede explicar dentro de la misma parashá, y es que no era la manifestación misma de Dios visible en ese momento el que se le aparece. Y esto es algo muy claro que tenemos que entender, porque Yehoshua vino una sola vez y para siempre. ¿Me entiendes? O sea,
Cristo no ha venido infinidad de veces. En esta porción y el anterior se ha prestado para que la gente diga que Yehoshua es el ángel de Dios. Y que en cada vez que se le apareció, y ese que estaba paseándose con Sadrach, Mesach y Abednego, que veíamos la semana pasada, ¿no? Ese también era Yeshua. No. Un malaj o un malajim no es lo mismo que la presencia misma de Dios, ¿no? Es un mensajero, es un Elohim, ¿no? Es un mensajero, es una presencia que está ahí, pero que no es Dios mismo. Es un enviado de Dios. Entonces, él sí escucha la voz de Dios. Y estos tres son estos enviados que van a dar tanto la esperanza, la noticia y la buena nueva a Abraham, pero también son los que van a ejecutar la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero tenemos que ser claros en el entendido de que no es Yehoshua el que está ahí con ellos, porque claramente siempre dicen, es que Yehoshua estaba con ellos ahí en medio, ¿no? No, no es cierto. No es cierto. Yehoshua vino una sola vez. Y digo Yehoshua como si dijese Adonai, o como si dijese Elohim, o si dijese Hashem, que es lo mismo. Es el mismo, ¿no? No podemos decir que Yehoshua es uno y Hashem es otro. Es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, ciérrate la ventana, Ana, porque están allá afuera. También a la de acá, por favor. Gracias a Dios que ya no está haciendo calor y podemos tener las ventanas cerradas un poco, porque hay un poquito de ruido afuera. Tenemos una placita aquí enfrente y casi siempre los chicos vienen y juegan y están ahí, ¿no? Entonces, bueno, él le dice, no pasaremos la noche contigo. Y es algo, pues, increíble, porque le dice, pasaremos la noche en la plaza. O sea que iban a llegar a dormir en la plaza. O a estar ahí en la plaza, esperando a que amaneciese, ¿no? Según un comentario de Rambam, que es un comentarista judío, dice que Lot lo que intentaba es que ellos se vayan muy de madrugada para que no sean vistos por los habitantes de la ciudad, ya que conoce la perversidad de la gente que ahí vive, ¿no? Por eso le dice, ven en corto, quédense en mi casa, aséense, báñense, inclusive coman algo y se van tempranito, que no los vean, ¿no? Nena, creo que también o la puerta, si es que se escucha muchísimo el ruido. Entonces, fíjate, ¿no? Lo que les está diciendo, lo que él les está queriendo es evitar el hecho de que ellos estén en el momento en el que todos los vean y aparezcan por ahí, porque ya van a ver lo que sucede cuando se enteran que ellos están ahí, ¿no? Dice, pero como les rogaba con insistencia, fueron con él, entraron en su casa y él les preparó un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Es muy significativo esto de que fuera panes sin levadura, por dos cosas. Punto número 1, el pan sin levadura se hace rapidísimo, ¿no? Los panes ácimos o el matzot que hacemos nosotros en la fiesta de panes sin levadura, ¿no? Es muy rápido, se amasa, se aplasta y se pone en el horno y en menos de 15, 20 minutos ya está hecho. ¿Se acuerdan que comimos la matzah, ¿no? En panes sin levadura después de Pesaj y en el propio Pesaj, en el Seder de Pesaj, ¿no? Bueno, pues él hace esto con el fin de que puedan comer rápido y dormir rápido. Pero también es significativo porque recordemos que la levadura, ¿qué simboliza la levadura? ¿Quién se acuerda qué simboliza la levadura? La levadura es como el pecado, ¿no? Exacto, la corrupción de las cosas. Debemos saber que la masa se corrompe cuando llega la levadura. Entonces, como se corrompe y cambia su estructura y se empieza a desordenar la estructura, empieza a descomponerse y gracias a que hay gases de descomposición, se infla y se hincha, ¿no? Entonces, el que no tenga pan, el que no tenga levadura este pan, punto número 1, habla de que en la vida de Lot buscaba o procuraba no hubiera pecado, aunque todo a su alrededor fuera pecado, porque es un hombre que vive en el pecado, ¿no? Pero no vive en el pecado él ejecutándolo, sino al final él vive en un lugar donde hay sumo pecado, ¿no? Que vamos a ver cómo después esto no alcanza. El hecho de tú decir, no, yo voy a esforzarme para no estar en pecado, pero si tú sigues viviendo y sigues pernotando y sigues estando en el lugar donde está el pecado, termina mal las cosas, ¿no? Yo les pongo aquí que Lot es un hombre que no tiene pecado, pero que vive en medio del pecado. Y es igual el día de hoy, les pongo también yo aquí, ¿no?
siempre yo me pregunté por qué Lot vivía ahí. O sea, ¿cuál es la razón por la que Lot va a vivir ahí? Y hay un sinfín de razones, hay un sinfín de respuestas para esto, ¿no? Y yo les pongo aquí en el comentario, y es que tal vez estuvo ahí él como la figura que hoy es el creyente en medio de todo este mundo. O sea, si tú te das cuenta, Sodoma y Gomorra difiere nada casi de lo que hoy vemos. La homosexualidad que había en Sodoma y Gomorra, la perversión que había en Sodoma y Gomorra, la promiscuidad que había en Sodoma y Gomorra, es la misma promiscuidad que vemos hoy en el mundo. Y la iglesia debería ser como esa figura de Lot, que está ahí en medio, ¿no? Que está ahí en medio de todo este mundo de perversión, pero que no se corrompe. Pero cuidado, ¿no? Porque cuando tú puedes estar en el mundo, pero no eres del mundo, ¿no? En medio del pecado, pero sin participar de él. Es una cosa muy, muy fuerte y muy difícil, pero que nosotros como creyentes, que hemos recibido el Ruach HaKodesh, que tenemos al Espíritu Santo para fortalecernos, deberíamos poder lograr. Y Dios sabe que podemos hacerlo. Fíjate lo que dice Juan 17. Juan 17, del 15 al 17. Y esto es algo que Yehoshua está diciendo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces, no es el mundo como tal lo que está mal, sino la corrupción que entró en el mundo lo que está mal, ¿no? Es la corrupción del maligno la que viene y destruye como si fuera cual la levadura destruye la masa, ¿no? Y entra y pervierte. Dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, la única forma de poder ser santificados es en la palabra. ¿Y la palabra nos va a llevar a dónde? Nos va a llevar a conocer a Dios. Y el conocer a Dios en Proverbios está escrito como el temor a Adonai. Quien tiene temor en Adonai es quien le conoce, ¿no? Hashem le dijo a Abraham que comprobarían la maldad. ¿Se acuerdan cuando llegaron los ángeles, no? Y les dijo, nosotros vamos a comprobar la maldad de la que llegó a los oídos de Dios, ¿no? Y ellos tienen que comprobar esta maldad, y yo supongo que esa es la razón por la que quieren quedarse en la plaza. Ellos tienen que ver que realmente hay maldad. Tú sabes que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Y no podría juzgar a nadie, ¿no? Sin tener la evidencia. Y mira que la van a tener, ¿no? El 4 dice, aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, que de hecho si se das cuenta la palabra sodomía viene de esto, el origen es porque la sodomía es esta perversión sexual y viene de ellos, de los sodomitas. Dice, los sodomitas, o la palabra la tomaron de ahí, rodearon la casa, ¿no? Jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. O sea, no había un solo hombre de esa ciudad que no fuera ahí, ¿no? Shalom, Pili, que también está por ahí, que nos está saludando. Pili es la mamá de David, está en México, dice presente. Bien, y entonces, no hay uno solo de los hombres de Sodoma que no esté a las puertas de la casa de Lot. Y gritando a Lot le dijeron, el 5 dice, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y es aquí donde se empieza a poner horrible, ¿no? Les pongo yo como nota, en el mundo es así también, ¿no? Es el mundo así, no espera nada, busca contaminarlo todo, ¿no? Y busca hacerlo de muchas formas, ¿no? Esta moral medio, ¿cómo podemos decir? Moral ligera que tiene el mundo, ¿no? Que disculpa, legitima y pone como lo más aberrante en forma de derechos, ¿no? Ellos salen y le dicen, tráelos aquí, saca a estos varones, o sea, le exigen a Lot, ¿no? ¿Y sabes para qué los piden que los saquen? No es para decirles, mira, ellos son los malajín de Dios, son los mensajeros, este es el pueblo. No, la palabra conozca
en la Biblia se refiere a tener relaciones sexuales. Lo que están diciendo todos los hombres es, saca a estos hombres para que los violemos, para que tengamos relaciones sexuales con ellos, ¿no? Fíjate, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos, literalmente, ¿no? Entonces, fíjate nada más, estos tipos, estos hombres, todos los hombres de Sodoma, dice que no faltó uno, ni pequeño ni grande. ¿Te das cuenta de la perversión que había en ese lugar? La maldad que había en ese lugar. O sea, todo el mundo en ese lugar era homosexual. ¿Te das cuenta? Entonces Lot, saliendo a ellos a la entrada, cerró la puerta tras de sí, así, ¿no? Como, ahí quédense, ¿no? Como cubriéndolos, y exclamó, por favor, hermanos míos, no hagáis este mal. Y fíjate la nota que les pongo yo. Es Lot la figura de la iglesia que vive en medio del mundo y que lejos de asociarse, busca que el mundo salga de su propio error y maldad. Pero si lo haces, o la iglesia lo hace como lo hizo Lot, va a haber problemas, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí. Aún me parece inaudito que Lot viviera ahí, pero bajo esta figura es entendible que Lot asumiera que el mundo era todo igual. Y es que eso es lo que pasa cuando vives mucho tiempo en el mundo. Ya no ves diferencias, ¿entiendes? Y no podía encerrarse, y podría pensarse que no podría encerrarse en una burbuja, ¿no? Es decir, no, yo voy a estar lejos del mundo. Si yo vivo en el mundo, tengo que vivir en el mundo. Pero fíjate, ¿no? Aún el propio Abraham fue víctima del mundo. ¿Se acuerdan cuando Abraham estuvo en Egipto? Que él también estuvo viviendo en Egipto y cayó en la trampa de decir y mentir, ¿no? Y estuvo ahí viviendo en Egipto. Fíjate nada más, ¿no? Él también, el propio Abraham, cuando estuvo metido en el mundo, hay cosas que el mundo te obliga a hacer, cosas que el mundo te va a llevar a hacer, ¿no? El secreto estriba, como les pongo yo aquí, como lo es ahora también, es que nosotros vivamos en fidelidad a Adonai, ¿no? El guardar Torah y ponerla por obra. Lot, tal vez tú estaba haciéndolo, pero cuando pasas tanto tiempo, empiezas a perder la dimensión real de las cosas. Fíjate, les pongo yo aquí como nota, procurando en todo momento que los nuestros observen, ¿no? Y le pongan en práctica la Torah, porque será la única forma en la que realmente podamos escapar nosotros de la influencia del mundo. Es más, inclusive, cuando tú empiezas a vivir conforme a la Torah, tú te vas a dar cuenta que las influencias del mundo van a empezar a alejarse, ¿no? Los ataques siempre van a estar, pero la influencia del mundo siempre se va a apartar. Yo perdí muchísimos amigos en cuanto se enteraron que yo era creyente, porque ya no podían ir conmigo a beber, ¿no? Ya no podían ir conmigo a tener pláticas locas, ¿no? Entre las sexuales, como las de tonterías, de violencia, todo lo que el mundo acostumbra a decir, ¿no? Y entonces, cuando nosotros vamos procurando que los nuestros vayan conociendo, vamos a empezar a darle una estructura a nuestra familia, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa cuando la influencia del mundo es tal? O sea, yo no puedo pensar en qué hacía Lot viviendo en un lugar donde el mundo entero era homosexual. La avaricia, la codicia. Tal vez el lugar, y como lo hemos dicho en otros estudios que tuvimos de Génesis antes de empezar en el orden de la Parashat, veíamos esto mismo y decíamos, es que muy probablemente la zona era próspera, había dinero, Lot tal vez había invertido todo lo suyo ahí equivocadamente. Había cosas que le ataban a ese lugar. Nos queda claro que era un hombre que amaba a Dios y que estaba buscando a Dios, pero tal vez no tenía realmente lo que debía tener para que llegara al punto. Y vamos a ver cómo esto es así en el desarrollo del estudio, ¿no? Y les pongo aquí, he ahí la importancia de estar todo el tiempo y de continuo buscando la instrucción de Dios. Ahora, no es solamente que tú hayas sido instruido, porque si yo fui instruido en algo y yo me quedo solo con eso, pues yo tal vez voy a dejar de vivir de la forma en la que vive el mundo. Pero ¿qué tal los míos? ¿Qué tal los míos? ¿Han sido instruidos? Yo soy creyente, pero ¿los míos son creyentes? ¿Mi esposa es creyente? ¿Los hijos, si los tuviésemos, serían creyentes? Para los que tienen hijos,
sus hijos están buscando todos los días agradar a Adonai. Porque muchas veces nosotros vamos diciendo, no, yo soy creyente, yo creo, ya la libré, pero ¿y los tuyos? Es más, mucha gente dice, no, es que yo perdí hasta mi familia por volverme creyente. Claro, todos hemos perdido de alguna manera parte de la familia por eso. Pero, ¿sabes? Nuestro testimonio, nuestro caminar y nuestro andar, y sobre todo el que oremos, tal vez los traiga un día a los pies del Señor, ¿no? Y fíjate nada más, tú puedes estar con tus hijos y tu esposa en un lugar donde hay una perversión de este nivel. Claro, yo les digo en el principio que tal vez Lot es la figura de la iglesia dentro de este mundo, ¿no? Esa figura donde Dios rescatará a Lot, porque Dios va a rescatar a Lot. No lo va a dejar ahí. Y va a arder y va a destruir al mundo, va a destruir a Sodoma completo. Y es la misma figura de lo que sucederá con su iglesia, con su pueblo. Que no son dos, es lo mismo, pueblo e iglesia son lo mismo, ¿no? Y que los extraerá y los sacará de ahí para después hacer que arda todo. Es que es fuerte, ¿no? Pero es real. Entonces, fíjate, vamos al 8. Dice, mirad, os ruego, tengo 2 hijas, pero fíjate nada más ya, es que, pero debemos entender un par de cosas que vamos a ver ahorita. Dice, mirad, os ruego, tengo 2 hijas que no han conocido varón. O sea, son vírgenes sus hijas. No se han casado, no han tenido relaciones de ningún tipo. Voy a sacarlas a vosotros ahora y haced con ellas como bien os parezca. Fíjate lo que le está diciendo. A ver, relájense, multitud, embravecida, ¿no? Es que dice que los 2 ángeles eran hermosos, ¿no? Sí, pero deja tú que fueran hermosos. Más bien la perversión de ellos era brutal, ¿no? Pero los vio hermosos. Pero es que aquí yo creo que ni siquiera es tan importante el hecho de que fueran hermosos o no. Simplemente los identificaban como varones. Y mi perversión, bueno, la perversión de ellos los llevaba a decir, sácalos, que vamos a conocer a estos varoncitos. Pobre del que tuviera que entrar a esa ciudad, ¿no? Pobre del que estuviera de paso por ahí. Fíjate, ¿no? Dice, mirad, os ruego, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Voy a sacarlas a vosotros ahora y haced con ellas como bien os parezca. Pero no hagáis nada a estos varones que han venido a cobijarse bajo mi techo. Hay comentaristas, y esto no lo tengo en las notas, pero hay comentaristas que dicen que Lot era tan rico y tan influyente que de hecho había convertidos en juez de la ciudad y que por ese motivo él no había sido víctima de ellos. O sea, él propiamente había comprado su posición dentro de la ciudad. Y tal vez el tener esa posición y ese poder era lo que le ataba a estar ahí, ¿no? O le daba algún tipo de preeminencia y eso es por lo que él quería quedarse ahí, ¿no? Entonces sale y creyendo que ese poder que él tiene y esa influencia que tiene va a detener a esta horda de personas y se da cuenta que no. Inclusive les ofrece a sus hijas. Ahora bien, Lot está siendo celoso de resguardar a los mensajeros de Hashem, al grado de entregar a sus propias hijas, ¿no? Pero un comentarista judío, y ahí es donde yo también pensé y le da el clavo, un comentarista judío dice que en realidad él las ofrece porque al conocer la perversión de ellos, no las iban a tomar. ¿Me entiendes? Sino que por el contrario, lo que hace es quererlos hacer entrar en razón con una acción legítima de entregarle sus hijas para que digan, les estoy entregando mis hijas ya, aliviánense. No, pero no las queremos. Bueno, pero no es correcto lo que están haciendo. Pues no les sirve tampoco. No les sirve tampoco, ¿no? Claro, él dice, les entrego mis hijas y no las van a querer. Porque lo que quieren y por lo que vienen son por hombres, por la perversión que tienen, ¿no? Yo después ya te pones a pensar y dices, oye, pero estas chicas tienen 2 prometidos, de los que van a hablar después. ¿Dónde están estos prometidos? Si dice que todo hombre, chico, mediano y grande, estaba afuera buscando tener relaciones con los hombres que habían llegado. Qué fuerte, ¿no? Sí, o sea, ya, hay muchas cosas que te puedes poner a pensar, ¿no? Pero la realidad es que es real, o sea, ¿dónde estaban estos hombres? Igual estaban dentro de la casa, porque en la antigüedad se acostumbraba pero todavía no eran sus esposos. Entonces no estaban ahí, ¿entiendes? ¿Dónde estaban esos hombres, no? Y yo les pongo aquí, y es que hay un riesgo implícito en vivir de continuo dentro del mundo. Mira lo que él
le va a pasar. O sea, si no fuera porque el poder de Dios se va a manifestar en este momento a través de estos mensajeros, él hubiera quedado destruido y su familia deshecha. Que vamos a ver que también sucedió, pero de otra forma, ¿no? Y es la lección que nosotros como iglesia y como pueblo de Dios debemos aprender. Si te mezclas con el mundo, vas a terminar con problemas en el mundo. Fíjate, Timoteo 2:11 y 12, Timoteo 2:11 y 12, no, perdón, no es Timoteo, Tito, porque Timoteo es primera y segunda, y este es Tito. ¿Okay? Tito 2. Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado en el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado por la salvación de todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. ¿Ah? Que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Los principios morales de Lot se han ido deteriorando, ¿sabes? Se han ido tergiversando, ¿no? Se han ido dañando de alguna manera, en algún grado, ¿no? Y hay consecuencias de eso. Su estancia continua en Sodoma ha afectado su manera de percibir las cosas. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 3, de 18 al 20. Dice que nadie se engañe, ¿no? Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles, ¿no? Entonces, fíjate nada más lo que está diciendo ahí, ¿no? Que nadie se engañe. Si alguno se cree sabio en su propia sabiduría, ¿no? Que se haga ignorante. Y yo creo que es un poco lo que le empezó a pasar a Lot. Lot empezó a hacerse sabio en la sabiduría del mundo y no en la sabiduría de Dios. Quiso tener o creyó tener el control de lo que estaba sucediendo en un lugar lleno de perversión. Ahora, nosotros como creyentes estamos viviendo una situación similar a la que pasa a Lot. Prendes la tele y ahí está Sodoma, ¿eh? Claro. Y hablas con cualquier persona que no sea creyente y muchas veces, Dios mío, hasta con creyentes, y tienes a Sodoma, ¿no? Y volteas a ver las decisiones de nuestros gobiernos y son las decisiones de Sodoma, ¿no? Y volteas a ver a las iglesias y ves que se ha metido y se han filtrado Sodoma en ellas, ¿no? Desde ONGs hasta colectivos completos, ¿no? Que no hacen otra cosa más que buscar que se pierda el sentido real, ¿no? Que vayas en contra de 1 Corintios 3:18, que nadie nos engañe. No, lo que están buscando es hacerse sabios en su propia opinión, dejando fuera la opinión de Dios, ¿no? Les pongo yo aquí, si bien es que Lot entiende que estos son enviados de Hashem, ¿no? Unos malajim, pero fíjate, prefiere resolver las cosas conforme a sus propias formas e ideas, ¿no? Expone a sus hijas a ser violadas por una multitud a la cual se las ofrece. Fíjate todo lo que está pasando, ¿no? ¿Cuán diferente hubiera sido que él hubiera volteado? Él sabía que eran enviados de Dios. Y les hubiera dicho, estos nos van a dar a todos una golpiza terrible, nos van a matar, incluso nos van a violar. ¿Qué hacemos, no? No, ¿qué hace él? Él sale y dice, no, yo soy el bueno aquí, yo soy el que tiene la influencia, yo soy quien tiene el poder, espérenme un segundo. ¿Qué? Ahora, fíjate, quiero que hagamos una pausa en este momento, ¿no? Quiero que pienses en la vida de Lot. Quiero que recuerdes a Lot siendo bendecido por su tío Abraham, ¿no? Dándole tierras. ¿Qué le dice? De aquí hasta donde te dé, están tus tierras. Las mejores tierras, ¿no? Su tío Abraham le da
que al final es como su papá, porque lo que decíamos la semana pasada, lo adopta casi, ¿no? Y entonces le da las mejores tierras, con el mejor ganado, los mejores lugares, todo. Y de repente veo a Lot en Sodoma. ¿Qué haces ahí, Lot? Teniendo las mejores tierras. Ahora, quiero que recuerdes a Lot siendo rescatado por Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada, no? Que llegaron estos reyes, se agarraron y tomaron, ¿no? Y después fueron y lo rescataron. Lo rescatan de ahí, lo sacan de ahí, se lo llevan a su tío. Y se regresa a Sodoma. ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda con Lot, no? Es una locura, de verdad, lo que está. Lot está como fuera ya de la percepción real de las cosas. Mira, yo no sé, pero si yo invierto todo mi dinero en una ciudad que sé que me va a terminar destruyendo, pues prefiero perder el dinero. Prefiero perder la posición. Prefiero perder todo ese tipo de cosas con tal de perder a mi familia, de perder mi yo y sobre todo, lo más importante de todo, perder mi relación íntima con Adonai, ¿no? Lot es responsable de esta situación, literalmente. Lot inclusive es culpable y hasta promotor. Les pongo yo aquí de la violación masiva, de la cual van a ser víctimas sus hijas, ¿eh? Porque él está confiando que no sea así, pero quién sabe, ¿no? Fíjate, que inclusive no han conocido varón alguno, ¿eh? Uf, ¡qué locura! ¿No? Ahora, yo les hago, ya sabes que me gustan preguntas, yo sí hago preguntas, ¿no? No es para que me las contesten, esas se las contestan en casa, ¿no? ¿Cuántas decisiones has, y me pregunto yo también a mí mismo, he tomado, ¿no? Que nos han llevado, o que han puesto, o te han puesto a ti y a tu familia en momentos de peligro y de dolor? ¿Cuántas no hemos hecho por creer que tenemos la razón, pero sobre todo porque ignoramos la voluntad de Dios? Yo lo hice algunas veces, ¿eh? Llevar a tu familia a situaciones que no eran las correctas, ¿no? Bueno, en el mundo, sobre todo, ¿no? Es cuando actúas mal, pero aún inclusive ya siendo creyente, hacemos cosas que no están bien y que pueden llevar a los nuestros al dolor, a la miseria, ¿no? Otra pregunta, ¿qué de lo que estás haciendo ahorita puede llevar a tu familia a lamentar algo en el futuro? ¿No? ¿Qué de lo que estás haciendo ahorita? No sé, pienso en tantas cosas. Pienso en exponer a tu hija en una situación incorrecta con personas incorrectas, ¿no? Exponer a tus hijos, no solamente a tu hija, pienso aquí en la Chofi, que está aquí con nosotros, ¿no? Pero ponerla en lugares donde estén, ¿cómo se llama? En riesgo, ¿no? Inclusive, muchos hombres y muchas mujeres, en el afán de rehacer su vida, ponen en riesgo a su familia, ¿no? ¿Cuántas historias en México no se saben de hombres que hicieron daño a las hijas de la pareja y la pareja por estar tan enamorada nunca se dio cuenta? Es brutal, de verdad, increíble. O viceversa, lo mismo. Gente cerca de mí le sucedió y, ¿sabes? Dices, qué dolor, qué pena. Oye, ¿pero qué no se pudo dar cuenta? Pues igual y sí, pero estaba tan enamorada, ¿no? O tan enamorado. ¿Cuántas cosas no pueden estar sucediendo, ¿no? Los padres que se llegan a drogar, que llegan a consumir cosas, inclusive, vamos a ir un poco más lejos todavía, ¿no? ¿Qué le estás permitiendo a tus hijos, a tus hijas, a tu familia, que vean, escuchen y hablen? Porque a veces nos vamos solo al extremo, ¿no? No, es que nos vamos luego a lo difícil. Pero, ¿sabes? Es más sutil que eso. Muy suavecito. Es sutil. ¿Qué están viendo? ¿Qué películas? ¿Qué música? ¿Qué lenguaje? ¿Qué juegos tiene cerca el niño? ¿No? Inclusive, a veces pasamos como por alto cosas y decimos, no, no pasa nada. No, sí pasa. Las peores violaciones se ven dentro de casa, ¿no? Los peores abusos se ven por no tener la óptica suficiente y la necesaria para decir algo está mal aquí, o por obviar cosas, o por dejar que sucedan. ¿Qué de lo que estamos haciendo ahorita
puede llevar a nuestra familia a lamentarse algo en el futuro, ¿no? Una relación. Entonces siempre pienso en, yo soy de caña con eso, pero estas relaciones que no tienen mucho futuro porque en realidad la persona no es ni creyente, no comparte contigo nada, ¿qué en el futuro puede estar haciendo que se rompa tu vida, ¿no? Lot perdió la dimensión, les pongo yo aquí, que el pueblo de Dios no puede perder. El pueblo de Dios no puede perder esta dimensión. Porque en cuanto pierda esta dimensión, se pierde. Se asimila y, como he dicho siempre, se va por las tortas, ¿no? Se va, ¿no? El pueblo, que es la iglesia de Dios, debe habitar en medio del mundo, pero no reaccionar como reaccionaría el mundo. Yo creo que lo más esperado, ¿no? En ese momento, lo que era voltear a ver a estos hombres y decirle, ayúdenme, ¿qué hacemos? Ellos son los que vienen de parte de Dios. Y a veces es lo último que hacemos, ¿no? Les pongo yo aquí que llenos de temor e incertidumbre, llenos de miedo por lo que pueda pasar, pues el pueblo de Hashem conoce a Hashem, ¿no? El pueblo de Dios que conoce a Hashem sabe del poder de su Dios. Y no puede estar atemorizado todo el tiempo. Sabe del poder de Dios y espera en él. ¿Conocía lo del poder de Dios? Esa es la pregunta. Porque si sabe que tiene unos mensajeros de parte de Dios ahí, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo él? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como pueblo de Dios, ¿estamos reaccionando verdaderamente ante las cosas que están pasando en el mundo? ¿Ante las situaciones que están allá afuera? ¿O estamos aterrados y lo primero que hacemos es querer que alguien más lo solucione cuando Dios tiene la respuesta para todas las cosas? ¿Cómo está siendo nuestra actitud? Les pongo yo aquí, el pueblo de Dios no reacciona ni se hace a la corriente y forma parte de este mundo, sino que está firme en las acechanzas que el enemigo pone delante. Y a veces nos vamos dando cuenta, pero muchas de las cosas que están pasando en este momento son acechanzas del enemigo, ¿no? Ahora sí vamos a 2 de Timoteo, del 1 al 8. Y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lot participaba de las aflicciones por el Evangelio o por vivir en la Torá, pues no mucho, ¿no? Porque estaba metido en un lugar donde lo último que se pensaba era la Torá. Ahora, yo quiero pensar en los cultos que esta gente tenía ahí. Si tenían una homosexualidad tan descarada como para salir todos, grandes, chicos y medianos, a querer hacerlo, ¿qué tipo de Dios tenían? ¿Qué tipo de cultos tenían? ¿No? Pero tan era así que va a ser destruido. O sea, fue juiciado y se encontró culpable. ¿Entiendes? Pero respondieron, quítate de ahí, los malos, están delante de Lot y le dicen, quítate de ahí, y añadieron, es el único que ha venido como forastero, ¿no? Y pretende erguirse en juez. O sea, esto me hace pensar que sí, en realidad, Lot nadie lo había tocado. Nadie lo había tocado en realidad. Porque vienes como extranjero y tú crees que porque vienes como extranjero y te yergues como juez o que traes poder, ¿no te vamos a hacer algo? Ahora te trataremos peor que a ellos, dice. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad no le habían hecho nada, pero que ahí le iban a hacer. Porque por mi cabeza pensó y dije, híjole, este Lot ¿a poco también se metió en el rollo? Pero no, porque la propia palabra te lo hace ver, ¿no? Y te dice que no. Y arremetiendo violentamente contra Lot, intentaban forzar la puerta. O sea, esto ya era una de esas cosas como de película horrible, ¿no? Reconocen a Lot como un hombre distinto a ellos, pero ya Lot está viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Qué hacía viviendo ahí? Tarde o temprano esto iba a suceder. Pero aquellos varones, y refiriéndose a los que están dentro, a los malajim, extendieron su mano y metieron a Lot junto a ellos en la casa y cerraron la puerta. Ya estuvo. Ya lo tenemos. Ya. De rollitos ya estuvo, ¿no? Lo meten a la casa, ¿no? Fíjate. Les pongo yo aquí que los malajim o mensajeros salvan a Lot, ¿no? De un final igual o peor del que querían hacer estos sodomitas a ellos, a los ángeles.
Y va a ir como en feria, ¿no? Y es que cuando queremos actuar conforme a nuestra fuerza y criterios, las cosas siempre salen mal. Y la pregunta es, cuando vienes a vivir una situación terrible, difícil, delante de ti, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo es lo primero que reaccionas? ¿Vas a Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Debemos saber que nosotros, los creyentes, no estamos viviendo solos. O sea, como que no andamos por la libre, ¿me entiendes? Nosotros siempre he pensado que los creyentes somos como un ejército. Estamos ahí preparados. No, pero no solo estamos preparados, algunos no tanto. Algunos se durmieron, ¿no? Pero todos tienen un jefe. Todos tienen un comandante, sí, alguien arriba que le va a dar órdenes, ¿entiendes? Entonces debemos saber que todos los creyentes no estamos solos, ni vamos por la libre, ¿no? Ante la peor de las situaciones, les pongo aquí, debemos echar mano de la santidad y del poder de Dios que yace en nosotros, a través del Ruach Kodesh, a través del Espíritu Santo. Si tú no vas y tomas del Espíritu de Dios que te da la posibilidad de entender sus escrituras para poder discernirlas y ponerlas por obra, y estás actuando en tu bola, conforme a tus instintos, tus emociones, entonces estás en la misma que si no fueras creyente, ¿no? Por eso hemos dicho aquí infinidad de veces, una y otra vez, y te lo voy a tener que volver a decir de modo, la obediencia a la Torah es evidencia clara de la salvación. El que es salvo entiende que esa salvación no fue porque hiciera él absolutamente nada, pero entiende que tiene que hacerlo todo en agradecimiento porque fue salvado. Entonces, tú vas a ver que alguien que es salvo jamás va a chistar ni un minuto en decir, sí, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil, es buena, redarguye, ¿no? Y corrige. Exhorta, corrige. Ningún verdadero creyente salvo va a oponerse a cumplir con toda la Torah. Eso es un hecho. Es evidencia de la salvación, ¿no? Por el simple hecho de saber que yo soy salvo, que el Señor me salvó sin merecerlo, siendo yo la peor de las basuras que siempre he sido. Lo único que puedo hacer es despertar, reaccionar y actuar a favor de eso, en obediencia, ¿no? Entonces, es ahí cuando vemos la obra del Ruach HaKodesh. Por eso decimos, todo el que es salvo tiene el Espíritu Santo, claro. Todo el que es salvo está siendo capacitado por el Ruach de Dios, por su santidad, para vivir conforme a su voluntad. Y todo el que vive junto a la voluntad de Dios y que quiere actuar conforme a la voluntad de Dios, pues obedece la Torah. Si no, ¿cómo sabes? Y es lamentable, pero como dice mi esposita, el que no obedece, no tiene el Ruach. Tal vez si tú estás discutiendo brutalmente en contra de la Torah todo el tiempo y de no tener que cumplirla porque dices que ya fue abolida, muy probablemente no está el Espíritu de Dios en ti. Y esto sería evidencia de que tal vez la salvación, pues como dice Isaías, no les ha amanecido, ¿no? Entonces tal vez no han sido iluminados y resplandecidos por nuestro Señor, ¿no? Inclusive, tendríamos que preguntarnos la clásica pregunta cliché. ¿Qué haría Cristo en esta situación? No. Ya es la más simple, o sea, esa ya es como la pregunta directa, ¿no? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Dice un comentarista que a quien temes es a quien terminarás sirviendo. Escuchen esto, por favor, y pongan atención. A quien temes es a quien terminarás sirviendo, ¿no? ¿Le temes al mundo y reaccionas conforme a ese temor? Entonces, y esto es proporcional, ¿eh? Si tú le temes al mundo, no puedes temerle a Dios. Porque el temor de Dios, ¿qué? El temor a Dios va a quitar todos los demás temores. Porque el temor a Dios es conocer a Dios. Claro, porque el temor de Dios no es tener terror ni miedo. No, el temor es el conocimiento de la voluntad de Dios. Y porque conozco la voluntad de Dios y conozco ¿cómo se llama? A través de este temor, lo que Dios quiere que yo sea mi vida, entonces yo actúo. Y por temor jamás haría algo que estuviera fuera de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que más que temor tendríamos que hablar amor? Y cuando hay temor también, ¿no? Quieres, de repente hay algo chueco o algo que quieras, entonces por temor y amor al Señor
pues evitas hacer eso, porque sabes que eso te va a llevar. Claro, claro. Es que así es. El temor, ¿no? Es el principio. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Adonai. Claro, yo siendo sabio, yo teniendo temor soy sabio, y siendo sabio, perdón, pero no hago burradas. No hago burradas. Entonces, fíjate lo que dice este comentarista. A quien temas, terminarás sirviendo. Si le temes más a Dios, no le temerás al mundo. Pero si tú le temes al mundo y a las cosas que están allá afuera, como si fuera lo único que va a suceder, entonces terminarás sin temor a Dios y terminarás muy lejos de Dios, ¿no? Terminarás entregando a tus hijas o a tus hijos, ¿no? Y hasta tú mismo al mundo. Tus bienes, tus pertenencias, terminarás siendo un siervo del mundo. Porque la realidad es que si tú temes a Dios, terminas siendo un siervo de Dios. Y su siervo, la palabra siervo es el sinónimo de esclavo en el original. Y yo sí quiero ser un esclavo de Dios, porque mejor amo que Dios no hay. Si en el tiempo del pueblo de Israel había esclavos que decían, no me quiero ir de tu lado, mi Señor, por lo bien que eran como parte de la familia. Imagínate cuánto más teniendo un Señor como Dios, como Adonai, ¿no? Como Yehoshua. Yo sí quiero ser esclavo. Es más, es el cliché ese de esclavo por amor, ¿no? Claro, porque amo a mi Señor, no quiero separarme de Él. ¿No? Fíjate, les pongo yo aquí. Lot temió, a esos hombres y no a Dios. Lot terminó temiendo y terminó sirviéndole a esa ciudad. Porque no tenía el temor de Dios. Si hubiera tenido el temor de Dios y la sabiduría de Dios, no estaría ahí. No después de que lo rescataron. No después de que le dio media riqueza como la que le había dado Abraham. ¿Me entiendes? No hay temor. Pero esto tenemos que decir, híjole, pobre Lot, ¿verdad? O sea, como parte de nuestra propia historia, porque somos el pueblo de Dios. Uy, dices, qué mal. No, pero tienes que pensar en ti. ¿Cómo va mi vida? ¿Qué tan Lot estoy siendo? ¿Qué tan Lot estoy respondiendo? ¿No? Al tiempo que los hombres que estaban en la entrada de la casa, del menor al mayor, le hirieron con ceguera, de modo que eran incapaces de hallar la entrada. Ya entonces, cuando pusieron orden los mensajeros de Dios, a todos les dio ceguera. ¡Pum! No podían ver nada. Era tal la ceguera que tenían todos que no podían ni saber dónde estaba. Ya me imagino ahí, ¿no? Todos sin poder ver, no sabían ni qué estaba pasando. Ciegos todos. Ciegos. Los malajim dejan ciegos a estos hombres, librando a Lot de sus intenciones, ¿no? De querer hacerles. Ahora, ¿no hubiera sido mejor que desde un principio Lot, sabiendo que estos eran los malajim, ¿no? Que eran los ángeles, hubiera dicho, hagan algo, porque estos están bien locos y nos van a matar, nos van a violar, nos van a hacer daño? No hay temor. Lamentablemente, no hay temor. Cuando tú te decides empezar a hacerlo en tus propias fuerzas, no hay temor. ¿Estás viviendo hoy en tus propias fuerzas? Ahora, puedes ver el amor que tiene. Por eso yo siempre he pensado, cuando veo a Lot, la historia de Lot, es la historia del pueblo de Dios. Es la historia de la iglesia. Es la historia del Dios amoroso que aun cuando, esta iglesia mía siempre hace lo que quiere, el pueblo se ha perdido hasta que ha querido, pero siempre lo está rescatando. ¿Puedes ver el amor que tiene por Lot, Hashem? Porque va por él, lo sacan. Va por él y manda a estos hombres para que lo saquen, ¿no? Para que lo rescaten. Lot está siendo rescatado por segunda vez, ¿no? Ese es cuidado de parte de Dios, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas situaciones puedes contar tú de las que Hashem te ha librado? Es así, nos faltarían manos y dedos de los pies y hasta pedirías prestados al de al lado, ¿no? Hay muchas de las que Dios nos ha librado, ¿no? Y la pregunta es aquí, ¿cómo es que actúas normalmente ante las situaciones que se presentan delante de ti? ¿Actúas como Lot, queriendo ser tú el que lo hace las cosas? ¿O vas a Dios y le dices, Señor, hazte cargo de esto porque no puedo, porque está horrible, porque está difícil, porque las cosas están horribles, yo no voy a poder solo? ¿No? Es
es siempre, y lo han hecho hasta un cliché, ¿no? Pero hay que orar, hay que orar. Hay que orar primero, hay que conocer la voluntad de Dios primero, para no actuar conforme a nuestras fuerzas y conforme a lo que nosotros creemos y pensamos, porque sabemos que eso no es de parte de Dios. Siempre que hay emociones, siempre que... Por eso siempre que veo a personas que en pareja, ¿no? O inclusive matrimonios, a ver, véngase para acá, tenemos que hablar, tenemos que aterrizar todo en la palabra, en la Torá. Inclusive, ¿me convendrá trabajar en tal cosa? Ya fuiste, ya preguntaste a Dios, brother, ¿no? Ya fuiste con Dios y viste, ¿no? Porque si tu trabajo te va a terminar llevando a un camino de perversión, no vayas. Tu trabajo te va a llevar a que te separes de Dios y que no tengas ni siquiera tiempo para Dios. Ten cuidado, brother, ¿no? Mejor empieza a orar y a creer y que el Señor sea quien te dé lo que tenga que dar, ¿no? Sí, había un amigo en México que me decía, brother, no es que yo sea malo, es que en el trabajo es imposible. Trabajar en un bar, era barman de un bar, ¿no? Es que el trabajo es imposible. O sea, terminamos a las 4 o 5 de la mañana, bien cansados todos, decía, ¿no? Y a esa hora, pues, siempre que había una chela, decía, ¿no? Era terrible, ¿no? Yo andaba de seguridad, supuestamente, en esos ayeres, cuando todavía ni siquiera yo era creyente, ¿no? Y de seguridad ahí con mi hermano y no sé qué. Y yo le decía, no, brother, ya vámonos, no pasa nada, ¿no? Y sabes, siempre terminaba mal. Siempre le habían pasado infinidad de cosas. Peleas, locura y media, ¿no? Pero dices, o sea, ¿realmente cómo estás actuando? ¿Estás buscando que sea la voluntad de Dios? Y dice el 12, y dijeron los malajim a Lot, ¿qué más tienes aquí? Saca del lugar a tus yernos. O sea, a los que son comprometidos de las hijas, ¿no? Y a tus hijos e hijas. Y a cualquiera que tengas en la ciudad, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor que subió delante de Adonai es grande y Adonai nos envió a destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos. Bueno, qué bueno. Aquí sabemos que no estaban ahí los chicos, ¿no? Si les dice levantaos, era de madrugada, ¿no? Muy probablemente estaban dormidos todavía los chicos, ¿no? No estaban ahí. Bueno, suerte por ellos, pero no les valió, ¿eh? Tú vas a ver por qué no les valió. Dice, levantaos, salid de este lugar, porque Adonai va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. ¿Cuánto le hablaba? Escúchame bien. ¿Cuánto le hablaba Lot a sus yernos de Hashem? Parece que nada, ¿no? ¿Cuánto le hablaba Lot a sus yernos de Adonai? De Dios que es todopoderoso y que tiene el poder. Es más, de todas las cosas que había vivido y que había visto. Igual se les hablaba, pero es como nos hablan, pero nosotros queremos hacer lo que queremos. El mundo cauterizados, ¿no? Cauterizados por el mundo. A veces pedimos consejo, escuchamos, ¿verdad? Pero vamos con lo mismo, ¿no? Claro, exacto. Con el cauterizado, el corazón, el entendimiento y la razón cauterizada, ¿no? Es que de qué también podría valer. Y los yernos le dicen, si por más que le haya hablado del Señor, pero también su testimonio de él, o su vida de él. es que ese es el problema, ¿no? A lo demás. O sea, yo creo que no había mucho de eso. Y si les había hablado, pues no con la fuerza, no con el ahínco que debía, ¿no? No con la autoridad, porque bromea, dice, está bromeando. Este viejito loco. No, hombre, no va a pasar nada. ¿Cómo crees? No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Y es que fíjate, en la tradición semítica, que es lo que yo les quiero comentar un poco aquí, la mujer era desposada desde el momento en que se pedía matrimonio a la persona. Entonces, ellas eran vírgenes y no habían tenido relaciones con ellos, pero ya eran sus yernos. Claro, ya estaban separadas. Ya estaban separadas por ellos, ¿no? Hay tres formas simplemente de ser esposo ya de una mujer en el pueblo judío. En la tradición judía así lo indica, ¿no? Ellos sí continuaron con esa misma, ¿no? Y es que, y no solamente ahí, también para los árabes creo que es igual, ¿eh? El papá de la novia dio el dote al novio. Cuando das el dote, ahí ya, ¿no? Al momento que le pide que sea su esposa y acepta haciendo un compromiso, un anillo o cualquier cosa, ¿no? Ahí.
o al momento de que los padres de ambos aprobaban la relación. Esa era otra forma también. Pactaban la relación, pactaban el asunto, ¿no? Entonces, las hijas de Lot muy probablemente estaban en alguna de estas tres situaciones y por eso ya eran las apartadas para la vida marital, ¿no? Eso es. Pero todavía no habían tenido vida marital, no yacían con ellos, no habían tenido relaciones, ¿no? Eran vírgenes todavía. Y ellos, pues, en la locura de lo que viven y en la forma en la que viven, se burlan de él. No queremos saber de eso. Y dice, al despuntar el alba, y fíjate, estos yernos sin entendimiento serán destruidos junto con Sodoma, ¿eh? Se los va a cargar a todos, de verdad, ¿eh? Es que tanta riqueza, tantas cosas ahí, pues que... Dice, al despuntar el alba, y yo creo que estos sí, chicos, no eran así como todo el pueblo, porque si no nos hubiera permitido emparentarse con las hijas, ¿no? O haberse comprometido con las hijas. Eso suponemos, ¿no? Tal vez, te digo, los parámetros de Lot igual ya se habían aligerado tanto, no lo sabemos, ¿no? Lot tiene puestos sus ojos, el 15 dice, al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot diciéndole, Vete. levántate mi rey, ¿no? Toma a tu mujer y a tus 2 hijas presentes para que no sean barridos por el pecado de la ciudad, ¿no? Lot tiene les pongo yo aquí que Lot tiene puestos sus ojos más en las cosas materiales, más en las físicas, más en lo que tiene ahí que Hashem. Si ya sabes que son ángeles. Es como si los ángeles dijeran ahorita, vete de Gecho. Y ya. Porque si no, Gecho va a llover fuego sobre Gecho. ¿No? Efectivamente. Sobre el municipio entero de Gecho va a llover fuego. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Mis cosas. Imagínate que el ángel tiene que venir y decirte, ¿todavía estás aquí? Es que no decido qué llevarme. No encuentro mi móvil. ¿Dónde está el móvil? ¿No? Ay, qué cosa tomo para marchar. Todavía regresaría a ver qué. O inclusive, ¿puedo hacer 2 viajes? ¿No? No. O sea, ¿te imaginas? Les está corran, que se los va a cargar. No teme a Dios. No hay temor de Dios. O sea, es que no hay temor en Lot, de verdad. Estaban ¿No? cegados. Claro, el mundo los tiene así. Se habían empapado ahí en el... Y como no teme a Dios, no reacciona conforme a lo que les están diciendo. Somos ángeles, brother. Va a llover fuego, va a desaparecer todo. Vete. O sea, pues yo creo que no están terminando de hablar el ángel cuando ya debería estar corriendo el hombre. Pero no es así, ¿no? El corazón de Lot tal vez está buscando la forma de que las cosas no tengan que terminar así. ¿Y no te ha pasado? ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿De verdad no hay otra forma? O sea, ¿no podría ser de verdad que les cambies mejor la mente a todos? ¿No podría ser mejor que ese mismo poder con el que vas a destruyas la maldad que hay en ellos? No. Las cosas no son como tú quieras, ¿no? Y no puedes resistirte e insistir en algo que es inminente y que Dios ya decretó, ¿no? Por eso, el tiempo en el que va a empezar, cuando el Señor, antes de venir, en el día del Señor, empiece todo esto, va a ser inminente. Y va a haber muchos que se levantarán y dirán, pero el Señor, ¿por qué es tan malo que permite todo esto? Como hoy en día se dice, ¿no? Todo aquel que escuchó, todo aquel que entendió y todo aquel que actuó con respecto a eso, será librado de tal mal. Ese es el equivalente a salir de Sodoma. ¿Entiendes? Ese es el equivalente. No podemos salir en una nave espacial y irnos de este mundo. No habría dónde ir. Porque este mundo completo es como Sodoma. Pero vamos a ser librados. Y entonces, la obediencia, el actuar conforme a su voluntad y el hacer lo que te corresponde hacer, es el equivalente a sal de aquí. Y seremos librados. Baruch Hashem por eso. Gloria a Dios, ¿no? Segunda de Pedro 3:10 al 15. Ya vamos a terminar. Ya, primera llamada. Ya que terminamos. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Y fíjate las cosas tan similares, ¿no? Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Toda cosa parecida con Sodoma y Gomorra es mera coincidencia, ¿no? O sea, es lo que está sucediendo. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. Y fíjate lo que dice, y es lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo no llevar una vida santa
y vivir en obediencia a Dios? Claro. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Si sabemos que estas cosas sucederán. Ya por puro miedo, ¿no? Ya por puro miedo reacciona, actúa, ¿no? Esperar con ansias el día de Dios, dice el 12 de Primera de Corintios. No, Segunda de Pedro, perdón. No sé dónde estoy. Segunda de Pedro 3, del 10 al 15. Y estamos en el 11. Dado que todos los que los rodean serán destruidos, de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Fíjate cómo está describiendo lo que va a suceder, ¿no? Por eso antes de que empezáramos te decía, ¿no? Las cosas que van a suceder van a ser brutales, pero confiar, ¿no? Hay que confiar en Él. Pero nosotros esperamos con entusiasmo, dice. ¿Cómo poder esperar con entusiasmo estas cosas? ¿No? ¿Sabes por qué? Porque entendemos y sabemos claramente que el Señor nos ha prometido los cielos nuevos que dice aquí y la tierra nueva, que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, hermanos, David diría aquí amiguitos, ¿no? Mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. O sea, actúen para que se vea que el Ruach HaKodesh está en sus corazones, ¿no? Vivan conforme al Espíritu de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribe con la sabiduría que Dios le dio, ¿no? Es Pedro escribiendo esa carta, ¿no? Debemos tener cuidado de no actuar como actúa Lot, ¿no? Sino de actuar como el Señor nos está pidiendo que actuemos. Recuerda, les pongo yo aquí, recuerda, ¿no? Teme a Adonai, porque a quien temas, terminarás sirviéndole. Grábate eso en la mente, ¿eh? Si tú empiezas a sentir un temor desmedido por algo que no tiene nada que ver con Dios, te vas a empezar a ser esclavo y siervo de eso. Literalmente, ¿no? Pero, como el que no se, dice el 16, pero como él no se decidía, los varones lo agarraron y lo sacaron de la mano, fíjate nada más, no se decidía. Estaba viendo y no tenía el valor. Como se usa en México, estás viendo y no ves, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Lot está ahí, va a ser destruido. ¿O era que el corazón de Lot estaba ya en Sodoma? Porque donde está tu corazón, ¿no? Donde están tus anhelos, donde están, ahí está tu corazón. Y tal vez los anhelos de Lot era estar ahí. Al grado de que tal vez dice, pues ya ni modo, que llueva fuego, pero con mis cositas, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿No? Lo sacaron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas. Fuera. Gracias a la misericordia de Adonai. Sí, mira. Hacia él, dice aquí. Porque yo creo que, ¿sabes qué? Han de haber dicho a los ángeles, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, hijo? O sea, ya estuvo, ¿no? Pero la misericordia de Dios es la orden, es sácalo. Uf, qué misericordia de Dios, ¿no? Y lo hicieron estar fuera de la ciudad. Ya, pum, lo sacaron de ahí, ¿no? El clamor de Abraham también, ¿no? Claro, vamos para allá, ¿no? Lot se ha asimilado a esa tierra. Es una realidad, ¿no? De hecho, de no ser por la misericordia de Dios, él también iba a quedarse con todo. La misericordia de Dios, ¿sabes? Y tal vez, les pongo yo aquí las oraciones de Abraham. Porque Abraham, ¿cómo oró? Y le dijo, Señor, si hubiera uno justo, si hubiera 50 justos, si hubiera 10 justos. Dijo, mira, vamos a dejarnos de tonterías mejor y sacamos al otro. Ya. No vamos a buscar a nadie más, Él hizo ¿no? tantas preguntas, ¿eh? Que cuántos justos. Ay, pero fue hasta como ya medio insidioso y con miedo de, Señor, yo no quisiera de verdad volver a decir esto, pero si hubiese un hito, ¿no? Ya no le dejó el Señor ya. Ah, no le dejó, ya, mira, ya, ya. Silencio, Ya está. ya, yo tengo el plan, ¿no? Yo tengo un plan mayor, sí, sí, de verdad que sí, ¿no? Y sabes, no dejemos, y como paréntesis, no dejemos de orar por los nuestros, los que aún no le conocen, los que todavía están en el mundo, los que todavía están gozándose de Sodoma, no dejemos de orar por ellos, porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justificado, el que fue justificado por Hashem, a través de Yehoshua HaMashiach, a través de Jesucristo. Oremos. Oremos. Es el que es obediente también, el que ya, Claro, el que es justificado es el que ya no anda por su bola, el que está en santidad, vive conforme al Ruach HaKodesh, ¿no?
Fíjate. Los esposos no los acompañaron. Bueno, los prometidos de las chicas. ¿No? Y las Malachim tienen que sacar rastras a Lot y a su familia. Qué increíble. No, es increíble esto. Es su falta de temor a Dios lo que hace que se aferre a sus bienes y a su supuesta vida próspera. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Mi vida da evidencia de Dios, de temor. Hoy mi vida da evidencia de que soy temeroso de Dios, por cómo vivo, por cómo hablo, por lo que hago, por cómo me expreso, por lo que pienso, por cómo trato a mi esposa, por cómo trato a mis hijos, cómo trato a los demás, como trato a la gente que trabaja conmigo. Es complejo, pero es real. Porque si no, corremos el riesgo de que Sodoma se nos meta en el corazón. ¿No? Dice el 17, cuando lo hubieran sacado afuera se le dijo, huye por tu vida. Escucha esta versión, me gusta esta versión que dice, huye por tu vida, no mires atrás, ni de ti, ni te detengas en toda la llanura hasta la montaña. Huye o serás barrido. Creo que le iban a como a venadear o no sé por qué, porque voltea y le dice, no, espérame, no. Espera, no me hagas eso, le dice, ahorita vas a ver cómo dice, ¿no? Literalmente va a llover fuego. Y va a caer fuego, ¿no? Va a barrerlo todo. Y entonces, fíjate, ahorita en estas épocas, los ángeles vendrían y no te dirían, huye, porque ¿a dónde vas a huir si todo el mundo es como Sodoma? ¿Qué te dirían los ángeles ahorita? Sal. ¿Pero sal de qué? Gálatas 5, 19 al 21 dice clarito de dónde tienes que salir. Sal del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, de la idolatría, de la hechicería, enemistades, pleitos, celas, iros, contienda, disensiones. Fíjate cuántas cosas, ¿eh? Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Eso sería de lo que el Malachim te diría hoy. Sal de ahí, porque si no vas a ser destruido junto con todo Sodoma, con todo el mundo. Hoy no va a llegar el ángel y te va a decir, huye a África Central, huye a la Patagonia, hijo. ¿No? Todo está igual. Todo el mundo está igual. Todo el mundo está igual. Entonces, ¿qué te va a decir? Sal de lo que te está generando ser parte de este mundo. No acercarse a él, ¿no? Hechicería, adulterio, fornicación, inmundicia, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras. Y cosas semejantes a estas, dice Pablo en Gálatas, ¿eh? Porque dice que acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas, en otras palabras, serán barridos por el fuego que vendrá en el día final, ¿no? No heredarán el reino de Dios. Lot dijo, por favor, no, Señor mío. Todavía le dice Lot, no, Señor mío. Mira, te ruego, tu siervo si ha hallado gracia ante tus ojos. ¿Todavía crees que no haya gracia, brother? Te están sacando de la destrucción y no hay gracia. Y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo, preservando mi vida, pero no puedo escapar hasta la montaña, pues el mal me alcanzará y moriré. Los ángeles le dan una instrucción y él no quiere acatarla, ¿no? Vete a la montaña porque ahí no te va a ir. ¿Y qué le dice? No, en la montaña sí va a ir, como si supiera más que los ángeles, ¿no? Y moriré. He aquí te ruego, esa aldea está cerca para huir allá y es pequeña. ¿No es insignificante? Permíteme que huya allá y conserve mi vida. Igual y tenían acciones también ahí, el Lot, ¿eh? Igual y también. He aquí te ruego que esa aldea está cerca para huir allá y es pequeña, ¿no? Y le respondió, he aquí también, sobre esto he aceptado tu ruego. O sea, fíjate nada más, vale, cae a la aldea esa, no vamos a tocar la aldea. No derrumbaré la ciudad de la cual has hablado, ¿no? Apresúrate, escapa hacia allá, pues no podré hacer alguna cosa hasta que llegues allá. O sea, hasta que no te vayas, brother, no voy a poder destruir esta ciudad. ¡Qué misericordia, de verdad! Esa era la instrucción precisa de Dios. Y él, Señor, ¿crees que pueda sentarme un ratito a descansar? Quieto, quieto, ¿no? Yo os digo, ¿cuál? Digo, por Dios, ¿no? ¿Qué cosa? Apresúrate a escapar hacia allá, pues no podrás hacer ninguna cosa hasta que estés allá. Por eso llamó Zoar el nombre de la ciudad. Salía el sol, dice, por aquella tierra, cuando Lot entraba en Zoar, o sea, llegó
Iban corriendo y yo creo que toda la noche corrieron, ¿no? Entonces empezaba a amanecer, ¿no? Y entonces Adonai hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra Imagínate, cuando vemos un incendio ahí al frente de los árboles, nomás cómo nos ponemos. azufre Esto va a ser... y fuego de parte de Adonai. He visto estudios de la zona en donde estaba Sodoma y Gomorra y hay unas cantidades de azufre impresionantes, ¿eh? Como no hay en ningún otro lado. Pues llovió fuego y azufre, ¿no? Y la mujer de aquel y la mujer de él miró hacia atrás y se convirtió en pilar de sal. Uf. Todo por hacer así, para ver esta ciudad. Aunque, y fíjate la nota que les pongo yo aquí. Aunque, y se las repito con el año pasado porque también la puse. Aunque la esposa de Lot salió junto con Lot y su familia, el corazón de ella jamás salió de ahí. Ella en realidad se quedó en Sodoma. Amaba más ese lugar que la voluntad de Dios. Oye, ya estás viendo y estás escuchando. Hay otras teorías locas que no voy a contar aquí que dicen que ella era una mujer mala y que gozaba viendo que Sodoma fuera y que porque quería ver con sus propios ojos de sobre. Es una tontería de un pastor que anda por ahí diciendo cosas, ¿no? Chuecas y raras. Pero la realidad es que su corazón está puesto en Sodoma. Tal es así que De las cosas de este mundo. mi vajilla, ¿no? Ahí mi casa. mi casa, y voltea hacia atrás. Mis joyas, mi dinero. Igual y su familia, igual los suyos. Pero, ¿sabes? Dice la palabra que el que no deje hijo, padre, madre, No, pues el Señor le ha dicho que no miren atrás. ¿Por qué voltean? Nadie Si miren el atrás. Señor mismo te dijo, no voltees. y ¿sabes? Hay comentaristas judíos que dicen que no se trata de voltear hacia atrás, No. sino que en su Todo propio eso, corazón llevaba cosas. ella estaba en Sodoma. Y entonces, como el castigo que cayó sobre Sodoma, caería sobre el mismo que estuviera con su corazón ahí. Y sin importar la distancia que estuviera, ella se convirtió en sal porque tenía su corazón a Sodoma metido. Y entonces, si cae, sufre sobre Sodoma, también sobre ella cayó, ¿no? Qué fuerte, ¿no? No, hombre, yo creo que eso es como una bomba nuclear, o sea, como un, no sé, pero es un calor infernal. Pero fíjate, ya estaban ellos fuera y ella decide voltear, ¿no? Bueno, primera de Juan 2:17. Vamos a ir rápido porque si no vamos a tardar horrores. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Y ella no pensó en la voluntad de Dios. Entonces aquí quedamos. A quien temas, terminará sirviendo. Ojo, ¿no? La esposa de Lot no temía a Adonai. No tenía tiempo. No tenía, ojo, siempre que escuches temor de Dios, es equivalente a sabiduría de Dios. Si tú no tienes el temor de Dios y tienes el temor al mundo, entonces tienes la sabiduría del mundo. ¿Entiendes? Porque es el equivalente. El que es muy temeroso del mundo tiene la sabiduría del mundo y actuará como en el mundo. Y el mundo no es bueno. Y el mundo es horrible. Entonces ella tenía mucho temor al mundo, mucha sabiduría del mundo. Y que fue lo que no le permitió atrapar, agarrar, o sea, abrazar la voluntad de Dios. ¿No? Fíjate, y les pongo, ¿no? Ella recibió la retribución del mundo. Ella recibió la retribución de la sabiduría del mundo. Esa es la retribución de la sabiduría del mundo, ¿no? Como el que va de listillo haciendo sus fraudes y después lo meten a la cárcel. Recibe la retribución de ello. ¿No? El narcotraficante que hace locura y media, terminan terriblemente mal sus vidas. Sufren la retribución de sus propios actos, de sus aberrantes actos. Y echamos la culpa al Señor. Y a veces levantan su mano al cielo y dicen, ¿por qué te lo llevaste? Él se fue solito. ¿Entiendes? Lucas 17, del 28 al 37. Lo mismo sucedió en los días de Lot, dice. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día en el que esté en la azotea y tenga sus bienes en su casa, que no baje a tomarlos. ¿Ves? Que no baje a tomarlos. Y el que esté en el campo, que no regrese a casa.
tus bienes y tu pertenencia es Adonai, es Yehoshua, no necesitas más, ¿no? Amén. Acuérdate de la mujer de Lot, todavía dice el Señor, les dice ahí en el discurso, dice, acuérdense de la mujer de Lot, que ella sí volteó y sí anhelaba las cosas que tenía en su casa, ¿no? Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Yo les digo que esa noche, si dos están en una cama, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Y siempre pienso en los novios, o en los prometidos, ¿no? Ellos fueron dejados, ¿no? Si dos mujeres están moliendo juntas, y fíjate, no fueron dejados, fueron llevados ellos, por el fuego, hijo, se los llevó. Si dos mujeres están moliendo juntas, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Bueno, ya este versículo en realidad no está, pero está como agregado. Si dos están en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Entonces le preguntaron, ¿y eso, Señor, dónde ocurrirá? Le preguntan, Y Jesús les respondió, Yehoshua les respondió, donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Pero a mí lo que decías de la mujer, uno será llevado y otro será dejado. Nosotros, bueno, a mi parecer, igual ellos no lo saben, pero anteriormente cuando empecé yo, no entendía, yo entendía de que la persona que fue dejada es la que se iba a ir por las tortas. Y la persona que iba a ser llevada... En el rapto, ¿no? Eso, que iba en el rapto y que esa persona ya era salva. Claro. Pero es todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, la persona que se queda... Siempre que mires tú la figura del que se fue quitado y que el que fue dejado, realmente el que va a sufrir es el que es quitado. Porque cuando viene la policía a tocar la puerta para llevarse al criminal, el que se queda es el que no se lo lleva a la policía. ¿Me entiendes? Al revés. Por eso dice, Así, claro, al revés. ¿no? Uno será quitado y otro dejado. Y el que es quitado es el que es llevado a juicio. Y supuestamente que es quitado, se decía antes que Es el ya que- eres salvo, el que sí, se queda el es raptado. malvado. Y nada que ver. Por eso el rapto de la iglesia es una teología inventada muchísimo tiempo después de Yehoshua. Muchísimas cosas. Claro, que le han añadido 20,000 cosas, pero en realidad el que es quitado es el que debe preocuparse, no el que es quejado. ¿Me entiendes? Claro. Fíjate, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué está diciendo Yehoshua a sus discípulos, no? Y contesta en Mateo 6:19. ¿Mande? Que velemos, ¿no? No acumules tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Pues ahí está, en Sal, la esposa de Lot, ¿no? Finalmente, ¿no? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? ¿No? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, refiriéndose al Dios del dinero, que es el Dios Mamón, al dinero. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni vuestro cuerpo que habéis de vestir, ni es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Si esto lo hubiera escuchado, estoy seguro que lo escuchó, de otra manera, pero lo escuchó. Pero lo hubiera entendido Lot, no hubiera vivido ahí. No hubiera pasado toda esta historia, ¿no? La mujer de Lot tenía el corazón lleno de Sodoma. Pero después vamos a ver cómo también, de alguna forma, Lot y sus hijas igual, ¿no? Uf. Y el 27 dice, Abraham madrugando, es como si estuviera la escena aquí, y va la escena Abraham, ¿no? Abraham madrugando, se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Adonai, donde estuvo rogándole. Y mirando hacia el lado de Sodoma, o sea, yo creo que era como alto, y se veía a lo lejos, ¿no? Y mirando hacia el lado de Sodoma y Gomorra, hacia toda la región de la llanura, he aquí vio que subía de la tierra un humo como la humareda de un horno. Por eso pienso que fue como un hongo nuclear, eso es una explosión, es un humo, una madera que había ahí, ¿no? Así cuando Elohim destruyó las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham. Por eso sacó a Lot. O sea que las oraciones de Abraham se fueron escuchadas, ¿viste?
fueron escuchadas por Esa Dios. esencia estaba guardada para... ¿Cuánto más no debemos estar orando por los nuestros? No paremos de orar, de verdad. No paremos de orar, ¿no? Dice, lo sacó en medio del derrumbamiento de las ciudades en que Lot se había establecido, ¿no? Luego, Lot subió desde Zoar y habitó en la montaña con sus 2 hijas. Es lo que yo no entiendo. Yo no sé si él creyó que por estar afuera de la montaña, Ya iba a estar ya. ya está. Pero después dice que ya después obedece. Se sale de las de Zoar y se va con sus hijas al monte. O sea, Lot hace lo que se le da la gana, ¿no? Pues temía permanecer en Zoar. Tenía miedo de permanecer ahí donde él había pedido estar y donde vio que no le había pasado nada. Pues, pues en una caverna junto con sus 2 hijas se fue a vivir, ¿no? Tenía miedo de estar en Zoar. No sé por qué. Igual y que lo señalaran y dijeran, tú eres el único sobreviviente, igual tú tuviste algo que ver con eso, ¿no? No lo sé, ¿no? Y entonces vamos a ver las consecuencias de la concupiscencia, ¿no? De haber estado viviendo tanto tiempo en el pecado, ¿no? El haber llevado Lot a su familia a vivir a un lugar lleno de promiscuidad y de pecado ha cobrado sus consecuencias. Hay un dicho que dice, en México se ocupa mucho eso, haz como que crees y terminarás creyendo, ¿no? Bueno, haz como que haz el mundo y terminarás siendo parte del mundo. Esa es una realidad, ¿no? Las hijas de Lot fueron educadas en Sodoma y tal como su madre, ellas no tienen el temor a Dios, ¿no? Como lo más importante en sus vidas. Proverbios 8:13 dice que el temor al Señor es aborrecer el mal. Escucha esto, ¿eh? ¿Por qué sabemos que no tienen el temor a Dios? El temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la sabiduría y la arrogancia, dice el Señor. El mal camino y la boca perversa, ¿no? Entonces todo el que tiene temor a Dios no tiene arrogancia, ni tiene perversión, ni de su boca salen cosas raras, ¿no? Ni es soberbio, porque eso lo aborrece el Señor. Y fíjate, y dijo la primogénita, la más joven, nuestro padre es anciano, fíjate, ¿eh? Y no hay en esta tierra ni un varón que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ella seguía con la costumbre de la tierra. Ven, hagamos beber a nuestro padre. No vamos a cumplir la voluntad de Dios, ni las costumbres del Señor. Vamos a cumplir la voluntad de esta tierra. Igual y ni conocían la voluntad de Dios, la verdad. Igual y ni habían sido instruidas, ¿no? Acostémonos con él. Así preservaremos, descendencia de nuestro Padre. El mundo estaba en el corazón de ellas, ¿eh? Y actúan como el mundo, ¿eh? Dando rienda suelta a sus concupiscencias conforme a la costumbre de la tierra, donde ellas crecieron, ¿no? Lot había perdido ya a su esposa y las hijas a sus esposos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede en este mundo? El mundo da soluciones sencillas, justifica el pecado y promueve el pecado. Hagamos como la costumbre, porque si no nos vamos a quedar sin hijos. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Nuevamente vamos, falta de temor, ¿no? Falta de temor, ¿no? Y la falta de temor te llevará a seguir sirviendo a alguien más que no es Dios, ¿no? La sabiduría que obtienes del mundo te va a llevar a tener los frutos del mundo, ¿no? Terminarás esclavo de deseos y de pecado. E hicieron beber vino a su padre aquella noche. Y entró la primogénita y se acostó con su padre. Pero él no lo supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Yo creo, no sé en qué condición hubiera estado Borracho. No deprimido. O deprimido. Había perdido todo. Si es que le dieron vino, quiere decir que también estaba... No, claro, le dieron y se puso una, pero brutal. O sea, se puso una guarapeta, como decimos en México, ¿no? Al grado de que ni siquiera recuerda qué es lo que está pasando, ¿no? Y es que yo les pongo aquí que no es que Lot haya promovido el incesto. No. Él no lo promueve, pero sí es culpable. Sí es culpable de que suceda, ¿no? Porque el bebé, como también... No podemos atribuirle el que él haya promovido, pero sí debemos decir que es culpable. ¿Por qué? Porque, punto número 1, no educó a sus hijas correctamente. Porque para que las hijas tengan en su corazón el hecho de acostarse con su padre, Dios mío. O sea, todo aquel que ha tenido oportunidad de estar cerca de la Torá sabe que no puede. Que Levítico lo dice claramente, y es Levítico 12 donde lo dice, ¿no? Que no puedes.
Ni ver la desnudez de tu padre, Incesto, ¿no? Ni ver la desnudez de nadie. O sea, tú no puedes acostarte con tu familiar, menos con tu padre, ¿no? Si ese fue el pecadazo que tuvo con Canaán, conociendo la desnudez de su padre, que fue acostarse con su madre y tener un hijo con su madre. ¿Me entiendes? O sea, había un referente. Claro que había ya, ¿no? Dice, y sucedió al día siguiente que la primogénita dijo a la más joven, mira, anoche me acosté con... Y sale así como gloriosa con mi padre, hagámosle beber vino también esta noche y ve y acuéstate con él. Y preservaremos descendencia de nuestro padre. Y también hicieron beber al vino a su padre aquella noche y se levantó la más joven y se acostó con él. Sin embargo, otra vez Lot, cual costal, que no se entendía ni qué estaba pasando, no sabía qué había sucedido. O sea, él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. O sea, ¿qué nos da a entender esto y por qué hace la aclaración la palabra? Que Lot no lo promovió. Pero sucedió. O sea, ¿quién se emborracha de esa brutal manera? Como para perderse, Perder el conocimiento. ¿no? O sea, yo creo También que agarró unas de tequila y dijo, se fue Sodoma y vámonos recio. ¿No? Sí, pues sí. Se echó sus tequilazos y vámonos, ¿no? Pero Es también clara la es falta de pecado. Torah. Eso también es pecado. Claro. Porque te puedes beber una bebida, un vasito. Es clara la evidencia de la Pero falta de la no Torah llegar hasta en la perder vida el de... conocimiento. Claro. Por eso es que Fíjate, mucho- es falta de la Torah y tú podrás decirme, oye, pero todavía no daban la Torah. Si la Torah venía cuando Moisés, ¿no? No manches, esto es mucho antes, ¿no? ¿Cómo que tú todavía... No, espérame, ¿eh? Y es como les pongo yo en la nota. No debemos olvidar que Abraham fue quien educó a Lot. Y que Abraham sí conoció, y estoy seguro que Lot también, porque si el hijo de Abraham lo conoció, también Lot conoció a Sem, el hijo de Noé. ¿Sí me entiendes? Él es el Melech-Sadik, el Melquisedec del que se habla. O sea, el pregonero de justicia de su momento. Y lo conoció a Sem, estoy seguro. Y la ley se daba oralmente. ¿Cómo es que Noé sabe cuáles son los animales puros y los impuros? ¿No? Claro que había ley. Claro que había ley. O sea, no puedes decir que no. ¿Y qué pasa? Había falta de Torah en la vida de Lot. Y de sus hijas, pero por supuesto. Ellos tuvieron la instrucción de lo bueno y lo malo, ¿no? Y conocían la voluntad de Adonai. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Nació hijos. Yo no sé si esto fue pues, así como el chiripazo, porque la primera se acuestan y se embarazan, aunque yo sé que no es así, ¿no? No siempre quedas embarazada la primera, ¿no? o sea, que Tal vez repitieron muchas veces el asunto. Y Lot en su borrachera y en su locura se entregó, ¿no? Lot sería padre de sus mismos nietos. Pero como la corrompición, como del mundo que salieron, la llevaban, ¿verdad? Exacto. Así de aberrante es el mundo. Es la concupiscencia del mundo. La primogénita dio a luz un hijo llamado, su nombre, Moab. A ver si te suena, ¿no? El cual es el padre de los moabitas hasta hoy. También la más joven dio a luz un hijo que se llamaba Ben-Amí, el cual es padre de los hijos de Amón, los amorreos, hasta hoy, ¿no? Tanto los moabitas como los amonitas se volvieron pueblos paganos que olvidaron a Adonai, dando culto a Moloch, que es lo mismo que a Satanás, que a Hasatán, literal. Fueron pueblos llenos de maldición por sus orígenes torcidos. Estuvieron en guerra continuamente con los israelitas, siendo vencidos por estos infinidad de veces. ¿Te das cuenta? La raíz del pecado. Es el pecado el origen, ¿no? se va arrastrando. Es así el resultado de una serie de desafortunados eventos que podrían haberse evitado de haber sido desobedientes todos y cada uno de los integrantes y personajes de esta historia a Hashem. Si Lot jamás se hubiera ido al lado de su tío Abraham, si se hubiera quedado en las tierras y no hubiera ido a Sodoma, nada de esto hubiera pasado. Desde Abraham, es que esto es una... Tenemos que entender, ¿qué hacía Abraham en Egipto? Lot estuvo con él. Y tal vez desde ahí adquirió Lot el gustito por las cosas del mundo. ¿No? Se fue contaminando. Desde Abraham llevando a su familia a Egipto, hasta Lot tomando decisiones que lo llevarían a su familia a vivir en pecado. Ahora ya, nota final. Espero que sí, porque ya no veo el final. Ya vimos el final.
La falta de temor a Dios es hoy por hoy lo que tiene y mantiene esclavo al mundo en sus concupiscencias y en sus maldades. ¿No? Es la falta de temor a Dios por la cual hoy las familias se destruyen, hay homicidios, robos, mentiras, engaños, etcétera, etcétera. La larga lista, ¿no? Es la falta de temor a Adonai por lo que hoy el mundo le sirve a otro amo. Acuérdate, a quien le temas es a quien sirves. Siempre. Dice un predicador que si todos tuviéramos el temor reverente a Hashem, que deberíamos, ¿no? Dice, pocas cosas, habría por las cuales deberíamos orar. Si Claro. todo el mundo tuviera el temor de Hashem, pocas serían las cosas por las que nosotros deberíamos detenernos a orar. ¿Sabes por qué? Porque tendríamos el favor de Adonai todo el tiempo. ¿Entiendes? Porque vivir conforme al temor de Dios, educando a nuestros hijos conforme al temor de Dios, y que mis hijos vivan conforme al temor de Dios, y mi padre, y mis hermanos, y todos los que me rodean, La cadena, ¿no? Familiar. ¿no? No vas a tener que orar porque sean buenos chicos, Señor. Porque no les agarre por ahí el vicio. Porque no se encuentren una mujer de esos acá. ¡No! Fueron enseñados y tienen el temor de Dios. Pocas cosas dice este predicador, ¿no? Pero eso Habría. no te pararía de orar. seguirías No, orando, me refiero a que pero no pocas en- cosas habría que de las que tú dijeras, si yo tengo que orar por esto porque va mal. ¿Entiendes? Pocas cosas, ¿no? En todo, y todo esto a causa de vivir conforme a su voluntad, temiendo a Dios y recibiendo el favor de Él, ¿no? Al día de hoy la gente, el mundo, está aterrado. Ve, sal afuera y pregunta, oye, ¿y tú cómo ves las cosas? La gente está aterrada. David me decía, que trabaja ahí en el bar, dice, es que la gente está aterrada, ¿no? Hay quien se pone una máscara y se pone otro encima de otra máscara y después la N95, para que no vaya a ser que... ¿no? Ah, y después, exacto, sí, y después el acrílico, ¿no? Por Dios, yo voy dentro del coche conduciendo, en el trabajo voy conduciendo, y ves pasar a gente que va solita en su coche, con una máscara, Sí. Sí, eso veo. Yo también ya me di cuenta que ¿no? es increíble. La gente Es- está usando tanto es alcohol de que verdad. se le está Uf. resecando las manos. No, ya hay niños muertos en el mundo por el alcohol. Sí. Hay niños muertos ya en Alemania, había una Y noticia. la vista también se ciega. Claro. El otro día, fíjate, yo estando ahí, de los que estaba trabajando todavía que en la pandemia, no sé qué, que yo agarré el alcoholito, porque siempre como entras, tocas timbres, todo el rollo, ¿no? Y le hice así, y no me fijé que estaba chueco y me lo eché en los ojos. Pero es tan repetida las veces que lo haces que hay un montón de oportunidades para hacerlo, mano, y hacerlo mal, ¿no? Entonces, es un temor irracional el que hoy hay en el mundo. Y te das cuenta cómo el mundo se está volviendo esclavo de ese temor. Estar a merced y voluntad de uno que no es Dios. Efectivamente postrados, como dice. Exactamente, el mundo está postrado frente a un temor que no es el temor de Dios. Y eso es algo invisible que... Exactamente. Entregando su libertad por una supuesta seguridad. Eso es lo que está sucediendo Sí, en realidad. atándose a todo. Cambiando su libertad por ser esclavos de un sistema, ¿no? Pues no conocen a nadie más. Son esclavos del sistema. No conocen al Creador. No conocen inclusive al que le hizo todo. Y dado a que no lo conocen, se meten en el sistema. Ahora, el creyente debería tener esta misma actitud. No. El creyente verdaderamente debería estar viviendo una vida distinta. No le servimos al mundo, ¿no? Les pongo, hoy en el mundo hay miles de creyentes que inclusive también ignoran. O sea, hay gente creyente, he visto yo creyentes que son pero paniqueadísimos de esto. No hay que salir, no hay que esto, no hay que lo otro. Oye, pero ¿y dónde está entonces? ¿No? La fe, ¿dónde está? Y aunque conocen a Yehoshua, y aunque conocen que murió en la cruz y que Él es quien les resguarda, o sea, viven aterrados. Fíjate, les pongo yo aquí como nota, ignoran que vendrá de nuevo y viven como si no hubiera nada más que esta corta y vulnerable vida. ¿Te has fijado? La gente así vive. Por eso se aferran a todo y se ponen máscaras y se ponen esto y se echan... Temamos a Adonai. Ese es el principio de todo, ¿no? Honremos a Yehoshua HaMashiach, a Jesucristo,
y vivamos vidas que glorifiquen a Dios, ¿no? Salvemos a los nuestros, no instruyéndoles en cómo ponerse una mascarilla, no instruyéndolos en cuánto alcohol deben usar, cómo deben hacer la mezcla para que puedan usar una mezcla, un alcohol que se... No. Instruyámosles y enseñémosles a temer a Hashem, a temer a Dios, porque será la única forma en que verdaderamente podremos salir avante. Y cuando llueva azufre del cielo, nuevamente, y venga el día del Señor, y el juicio suceda, nosotros podamos decir, yo temo al Señor, y el temor a Adonai es el que me ha librado de todo esto. Amén. Pues Shabbat Shalom, ya terminamos. Ahora sí me fui larguísimo, pero bueno, era necesario, ¿vale? Entonces, pues Shabbat Shalom a todos por ahí. Shabbat Shalom. Y vamos a comer, ¿no? Rico. Y en la Haftará, bueno, mira, vamos a enseñar, claro, para que vean que estaba trabajando Chofi. Ven, Chofi, ven aquí conmigo. Mira, aquí está la Chofi, mira. Pero no te ves, amor. Aquí está, mira, la Chofi, Aquí está la Chofi. Y aquí está su trabajo que estuvo haciendo, Dile Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Eso, muy bien, amor. Amén. Bueno, pues, Shabbat Shalom.